tema de esta noche es sectores vulnerables y crisis sociales, un tema que sin lugar a duda hemos estado viendo o que ha sido protagonista distintas historias a través de este periodo ¿no? Y la manera en que nos impacta de una manera global y personal, yo creo que es importante abordar, importante platicar y sacar unos conclusiones o más estos áreas de oportunidad que nos podríamos afrontar durante esta pandemia, ¿no? Te cedo la palabra, Paris, porque tú eres el buenazo en esto y cómo podemos abordarlo. Hace unos momentos sostenemos una llamada, entonces, de lo que quieras compartir respecto el tema y de ahí partimos. Mira, yo creo que estamos viviendo tiempos muy convulsos, eso creo que a todos nos queda claro. Tiempos, bien que lo decíamos, coyunturales, tiempos con eventos que realmente creo que pocas personas tenían pues previstas y que realmente están derivando en sucesos pues que simplemente son la reacción de, de muchos factores que se han ido juntando, que se han ido acumulando durante años. En este caso yo creo que uno de los principales, y yo siempre sostengo que uno de los mayores impactos que no fue como tal la COVID, no fue como tal, no fue como tal la enfermedad o el virus, sino el factor principal para mí, en lo personal, ha sido la desigualdad. O sea, creo que no hubiera existido un impacto tan fuerte de la COVID, por ejemplo, en países como Reino Unido o como en los Estados Unidos, si no existiera una brecha tan grande de desigualdad. Es un ejemplo. Y al igual, obviamente no creo que no estuviéramos viendo reacciones tan fuertes, movimientos sociales, estallidos sociales, porque es lo que estamos viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, un estallido social, debido a la desigualdad. Obviamente el caso estadounidense es particular, porque siempre va arraigado con la cuestión racial. Eso históricamente tiene su propio, por debidos procesos históricos, pero al igual, o sea, creo que vamos a ver este tipo de movimientos o diferentes manifestaciones de disgusto social a raíz de las condiciones post-COVID, que hay que recordar que no, todavía no ha acabado la pandemia, que estamos todavía en plena pandemia, hay que recordar eso, porque parece que hemos dado vuelta a la hoja, pero no, hay que seguir recordando que seguimos en esta crisis y que lo que venga se va a deber mucho a la desigualdad. Yo sostengo eso, si quieres ahorita profundizamos más el por qué yo digo que es la desigualdad, a lo mejor tú tendrás otros factores más como ambientales, que es más tu área, pero pues si, de aquí, si quieres por ahí partimos. Sí, justo estas pláticas que sostenemos de SDGs, que es Juventud Sostenible, pues es dar una visión general sobre las implicaciones que tienen los fenómenos sociales o actores en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los distintos objetivos que contempla la agenda, ¿no? Lo comentaba en otra de las conversaciones, las cuales les invito a igualmente puedan ver, todas son muy interesantes, pero especialmente la Agenda de Desarrollo Sostenible se crea como este mecanismo que nos advierte desde el año 2006, antes de la conclusión de la Agenda del Milenio, para el tema de desigualdad en el mundo. Es un tema que es alarmante. Cuando hablamos de desigualdad, se nos viene a la cabeza este concepto generalizado de que uno tiene una cosa y otro otra, ¿no? Y que es un concepto de desigualdad. Pero la realidad es que el coronavirus, o como tú mencionabas, la COVID solamente ha expuesto estas desigualdades en el mundo de una manera más concreta, ¿no? El tema de la educación, el tema de la salud hospitalario, el tema del desempleo, los empleos que teníamos solamente temporales y la calidad, la seguridad social que cuentan las personas, pues es un tema que sale a la luz como los primeros highlights que resultan del coronavirus. Sin duda el tema de la violencia intrafamiliar es algo que no hablaba que pese a las propuestas, a las protestas y denuncias por parte de grupos sociales y de distintos entes sociales,
pues se vienen a presentar de una manera más factible para la gente con las restricciones a la movilidad, ¿no? Y justo es esta Agenda de Desarrollo Sostenible y la visión de 2030, lo que crea a través de sus 17 objetivos es poder abordar una política, una agenda, objetivos específicos que nos permitan abordar a través del de el acceso a derechos. Se traduce la Agenda de Desarrollo Sostenible en un tema de derechos, que la tendencia que se tenía a principios del año 2000 era que la brecha de desigualdad en las distintas zonas geográficas, naciones del mundo, era que aumentara. Entonces, este es un método que nos permite medir, que nos permite analizar cuáles son los resultados y las acciones que estamos aprendiendo a nivel global con la misión de poder reducir esta brecha de desigualdad en sus distintos ámbitos, ¿no? Y como te mencionaba, el ámbito educativo, el ámbito del acceso al agua es un tema fundamental cuando hay comunidades donde no tienen agua. Para estar prevenidos por la COVID es lavarte frecuentemente las manos, ¿no? Pero ¿cómo puedo acceder yo a estos mecanismos, a estas, tomar estas precauciones cuando siquiera puedo acceder a un uso mínimo diario, ¿no? O sea, creo que estás yendo o tocando un punto muy importante, ¿no? Sí, el impacto que tuvo la desigualdad dentro de la COVID. Por ejemplo, hay datos completamente alarmantes. Sabemos que uno de los factores de riesgo sobre la COVID es la edad, ¿no? Enfermedades, padecimientos crónicos como la diabetes, hipertensión, etcétera. En el caso pero en el caso de Reino Unido, encontrabas, por ejemplo, Londres, que fue el epicentro, o es el epicentro todavía, de, de la enfermedad de la pandemia en Reino Unido, encontrabas que en los barrios pobres, en los barrios más pobres, la gente moría 50% más, a pesar de tener las mismas condiciones de factores de riesgo que en los barrios ricos. ¿Por qué? Porque dificultad de acceso a servicios de salud, eh, discriminación, ¿no? Ya en el caso de los Estados Unidos se maximiza. Por ejemplo, hay ciudades donde de 10 personas, una persona es de color, afroamericana. Y 70% de las muertes de esas ciudades eran personas afroamericanas, o sea, eran números completamente irreales, completamente desbordados de personas afroamericanas muriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son personas que se tienen que dedicar a los empleos que son considerados vitales o esenciales, en este caso, que no pueden dejar no pueden trabajar desde casa. Leía cifras del caso del Departamento del Trabajo, del Labor de los Estados Unidos, que decía que solamente el 16% de las personas hispanas o latinoamericanas podían trabajar desde casa, el resto tenía que estar en las calles, recogiendo la basura, en los sembradíos, incluso como policías. Entonces, hay que recalcar, o sea, la COVID vino a exponer algo que ya sabíamos de años, la desigualdad. Por ejemplo, a lo mejor me van a decir, ahorita por lo mediático está solamente hablando de los Estados Unidos o Reino Unido. Bueno, vamos a trasladarlo a México. En la Ciudad de México, el 50% de las personas que fallecieron eran comerciantes, tiangueros, vamos. O sea, el 50% de las muertes se debía a eso. ¿Y qué factores puedes encontrar dentro de estas personas? Una, tienen que estar viviendo al día. ¿Por qué? Porque pertenecen a la mayoría de la población ocupada que labora en la informalidad. Entonces, no cuenta con un seguro médico, no cuenta con acceso, pues, de calidad a la salud y tiene que vivir al día. Vive de los ingresos que, que recauda al día. Y a la par, este ritmo de vida tan agitado, tan ajetreado como el de una persona, de un comerciante que está en las calles, no le permite mantener una dieta sana, no le permite tener un acceso digno a la alimentación. Tiene que alimentarse de forma rápida y con lo que tenga a la mano. Entonces, sí, la COVID nos impactó, nos partió la madre, disculpa el término, por la desigualdad, por la desigualdad. O sea, porque son años, décadas acumuladas de malos gobiernos, hay que decirlo, de malos gobiernos que se han hecho de la vista gorda y que han solapado, la industria de los alimentos rápidos y de la mala alimentación con poco valor nutricional. Dos, que han hecho poco por erradicar a la pobreza y que todavía tienen entre sus filas, bueno, tuvieron entre sus filas
gente que tenía el valor de decirte que técnicamente con los pocos ingresos que tenías era suficiente para vivir dignamente. No sé si recuerdan un comentario de un sujeto, ¿no? Que decía que con 7,000 pesos, algo así, pues tenías hasta para pagar escuela privada. O sea, una clase política lejana que vivía en un mundo de fantasía, completamente lejana. Entonces, todo eso hoy lo venimos a pagar. No solamente en México, lo podemos ver en toda América Latina, lo podemos ver en los Estados Unidos. Hoy los Estados Unidos, ¿cómo es posible que estemos hablando? Obviamente ahí tiene un factor muy importante la cuestión racial para hablar de desigualdad. Te encuentras con un presidente que le resulta más fácil decir que las protestas, el estallido social que están en las calles de más de 30 ciudades en los Estados Unidos se debe a los medios de comunicación e incluso deja entrever que a China, pero no puede aceptar algo tan profundo, tan arraigado en los Estados Unidos de América, que es el racismo, y para nadie de aquí, de los que estamos viendo esta transmisión, es un secreto. Sí, sin lugar a duda, justo el coronavirus que el día de hoy que estamos grabando, haciendo esta 31 de mayo del 2020, es una situación que sigue con nosotros y que aún no tenemos una fecha para que se vaya, ya que no tenemos una cura o un medicamento aún desarrollado y que se esté disponible para la población. Esto, sin duda, la manera en que se distribuya la cura, el medicamento o el tratamiento que en su momento se desarrolle, será un tema de distribución y de acceso que Uf, sin lugar a duda y dará mucho de qué hablar. Y es justo estas pláticas, estos diálogos, por sencillos que puedan tener y por muy generales, exponen esta desigualdad que se vive en el mundo de manera generalizada, un rezago, una herencia de los sistemas y gobiernos que no tenían como objetivo este bienestar del cual hablamos ahora, este nuevo sistema de bienestar traducido a nueva normalidad, ¿no? Como causalidad o consecuencia de el coronavirus, que, reitero, sigue presente en nuestra sociedad. Y justo el tema y lo que nos queríamos enfocar específicamente en esta sesión, porque es un tema que da mucho para hablar y que sin lugar a duda sí. podemos otras sesiones posteriormente para darle seguimiento a esta temática y al desarrollo de esta pandemia y en la sociedad mexicana específicamente, pero yo creo que puede abarcar otros demarcaciones geográficas. Son los grupos sociales vulnerables frente a, frente a la pandemia del coronavirus y las consecuencias que tienen para ellos. Mencionabas que en un 50% de los contagios o muertes por coronavirus en México han sido comerciantes. Esto sin duda es algo que es importantísimo porque podría no parecer importante, pero resulta ser un indicador que que nos muestra la calidad de vida de la gente y la exposición que tienen a riesgos como estos, ¿no? Nos expone sus necesidades y una realidad que para mucha gente resulta ajena, ¿no? El conocer el sector obrero, el sector de la construcción, el sector médico, el sector vulnerables, el sector artesanal, pues yo creo que en el modelo o hace unos meses era algo que para muchas personas no nos cobraba o aún no nos resulta importante, pero que sin lugar a duda, y lo destaco, el coronavirus nos ha enseñado que lo que pasa, lo que te pasa a ti, me afecta a mí, ¿no? Este sentido de comunidad, este sentido de visibilidad primero, para poder abordar el tema necesitamos hablar de una manera concreta cuáles son estas, ¿no? Primero, el sector médico, que fue uno de los que se vieron atacados en todo el mundo por el tema del coronavirus, el sector LGBT, la comunidad LGBT dentro del Sí. sector, los cuales Y viven cero positivas, personas también cero positivas ahí desde la mano va el problema también, ¿eh? odio, de violencia generalizadas, que al final del día no tenían un sustento porque muchos de estos personal siquiera eran o trataban con pacientes, ¿no? Eran un psiquiatra o un psicólogo y justo se vuelve un tema del cual exponer y hablar resulta interesante. Te mencionaba el sector médico, el sector de la comunidad LGBT,
pero también el sector que mantiene viva la sociedad actualmente es el sector de movilidad y entrega, reparto de domicilios, muy llamadas aplicaciones eh, de alimentos o de mercancías, pues es un sector que está expuesto y que se ve en la necesidad de estar trabajando en las calles actualmente. Los reportes que hemos podido leer por parte del gobierno es, en el caso del gobierno mexicano, específicamente de la Ciudad de México, es un alto número de contagios de personas a través de estos canales de movilidad. Entonces, ser muy interesante también traerlos a la mesa, porque ¿qué seguridad social tienen las personas repartidores cuando las Sí. aplicaciones no los reconocen siquiera como empleados, cuando no tienen un seguro médico, cuando no tienen seguridad social, cuando no están reconocidos y no generan antigüedad en el IMSS? Entonces, son temas que realmente resultan importantes y que personalmente creo con una convicción que nos corresponde a nosotros de una manera directa o indirecta tratarlos, ¿no? Completamente, mira, una vez más regreso, ¿no? La COVID vino a exponer muchas cosas que ya lo teníamos. O sea, podemos hablar en la cuestión de Europa, del abandono hacia las personas de la tercera edad, también aquí en México. Podemos hablar aquí en México concretamente de la precariedad salarial, porque es la verdad, de la precariedad laboral, de que cómo es posible que hasta este momento, cuando llega una pandemia, nos estemos preocupando y alarmando y haciéndonos sorprendidos de que el 56%, 56.3% de la población ocupada del país en un régimen informal, o sea, en español, seguridad, no tienen acceso a prestaciones que la mayoría de las personas se supone que en un régimen formal tienen. O sea, tienes una población que se está buscando, que está rascando con sus propias manos cómo subsistir. Y a esto le sumamos algo, un tema que me pareció una llamada, la reformulación del contrato social. Aquí tienes entonces un Estado que no te está garantizando una calidad de vida, no te está garantizando acceso a prestaciones o derechos que te corresponden por ley, te corresponden porque son victorias que se han ganado, pero no se traduce en la realidad mexicana. Y a la vez tienes un gobierno, un Estado que durante décadas, durante años, te ha dejado en el abandono, que ni siquiera puede asegurarte lo principal, lo más básico, que es la seguridad, que es la principal obligación del Estado. Me encanta el término nueva normalidad, pero yo creo que lo debemos de maximizar más. Ya no es nueva normalidad, es un nuevo mundo. Es sinceramente quien crea hoy que vamos a regresar, que el día de mañana, cuando acabe esto, como siempre decimos, el día que cuando acabe esto nos vamos a ver, no, quien crea que esto cuando acabe la pandemia, el estado de emergencia más fuerte, el mundo va a volver a ser igual, está completamente equivocado. El mundo ya cambió completamente, se revolucionó en unas semanas. Lo que no tenemos certeza de completamente, pero va a ser una lástima, sería una lástima más bien, sería una vergüenza si con todo lo que tenemos aquí exhibido, el racismo, la desigualdad, la precariedad, la inseguridad, la violencia, el sometimiento y las inhumanas, porque son inhumanas, que las que trabajan y sobreviven y subsisten miles de millones, millones de mexicanos y millones de personas alrededor del mundo, y si dejamos que sigan vigentes y que sigan siendo normalizadas, en verdad no sé para qué hemos pasado por todo esto. Es momento de volver, de replantearnos, social como tal. Uno como ciudadano, sí, yo me atengo a lo que me diga el Estado, ok, entrego parte de mi libertad, así es la fórmula básica del contrato social, a cambio de que me dé seguridad. Ok, esa fórmula ya no funciona, ya no funcionó, tiene muchísimos baches, es momento de que lo replanteemos, que nos volvamos a sentar a hablar como ciudadanos, volvernos a considerar ciudadanos, que merecemos como seres humanos dignidad y derechos, y al igual conquistar derechos que todavía faltan y que están pendientes. Tenemos que volver a reformular cuáles son nuestras necesidades, o sea, no podemos normalizar cosas como, ok, 50% de las personas que murieron en la Ciudad de México por la COVID son comerciantes y murieron
no por condición crónica, sino porque, vamos, son personas que tenían que salir a subsistir. O sea, eso me parece completamente inmoral. Es absolutamente inmoral que personas estén muriendo porque tienen que subsistir. O me muero de hambre o me muero por la COVID. Y lo mismo pasó, o sea, y lo ves en los Estados Unidos. O sea, es guardar silencio y esperar a que un policía me mate por el color de piel o levantar la voz e ir a luchar. O sea, es shakespeariano, te das cuenta, y un poco dantesco. Justo yo creo que mencionas un punto crucial de lo que queríamos tocar durante esta conversación, el fenómeno del racismo y los fenómenos que ya están presentes en las ciudades y capitales, lo es las protestas por la muerte de Floyd en Estados Unidos, pues ad hoc de lo que tú comentas, yo creo que es sumamente interesante y mencionábamos anteriormente que la situación, la manera en que llevamos nuestras vida, nuestra antigua normalidad se vio alterada, pues vemos factores como la discriminación, como el racismo, como el clasismo, como la indiferencia, que son factores que como sociedad creeríamos que cambiarían o tomarían otro rumbo secundario o siquiera un protagonismo en la sociedad. Sin lugar a duda, nos muestra los resultados, las noticias, o no tanto algo mediático, sino la realidad al salir a la calle es que persiste o aumenta un agravante a las relaciones humanas, sociales que se presentan en distintos ámbitos. El ámbito laboral, el hecho de que una persona sea de escasos recursos y convive en una oficina, pues te pone en último número de lista para poder acceder a la oficina porque usas el servicio público. Esto es algo que se advirtió en los protocolos de la Secretaría del Trabajo, donde de primera instancia nos daba como resultado discriminación en un ámbito laboral por esta condición precaria y de las mismas condiciones que a las cuales se ve forzado un trabajador para poder llegar a su centro de trabajo. Entonces, son condiciones negativas, sociales, que siempre han estado presentes, pero que en un momento como en el que nos encontramos actualmente, en un momento de crisis, en un momento de incertidumbre, pues parecería ser algo que no quisiéramos afrontar. Sin embargo, yo creo que esto es una muestra de los problemas sociales que hemos acarreado por muchísimos años, el tema de la segregación racial, el tema del desempleo, el tema de las condiciones precarias, el tema del abuso y la violencia generalizada, no solamente a comunidades LGBT, a comunidades afrodescendientes, sino también a la mujer. Son temas que han tomado protagonismo en el mundo derivado de estas interacciones. Entonces, es esto importante, cómo estos sectores se ven aún más vulnerables, se ven aún más afectados, como lo representa el coronavirus, y me gustaría aprovechar la ocasión y traer el comentario a la mesa que una crisis social es un fenómeno que afecta la manera en que se lleva a cabo las actividades ordinarias dentro de la sociedad, pero este puede ser una pandemia, puede ser una revolución, puede ser como lo hemos visto también en Venezuela, ¿no? El caso sectores vulnerables, pues quienes se vean afectados de primera instancia por incertidumbre, pues son los grupos más vulnerables que resultan ser en situación de pobreza y pertenecientes a un grupo minoría social, ¿no? Son distintos fenómenos que hemos afrontado socialmente y que aún están por venir, y me gustaría solamente comentar el tema del cambio climático como un fenómeno social global que será tendencia, del cual tendremos mucho de qué hablar en un próximo futuro. Claramente, mira, o sea, son muchos factores.
Las personas las más necesitadas, las más vulnerables, son siempre las que van a pagar más el costo de estos rezagos, el costo de lo que nos pasa a la factura, este tipo de crisis, de estas problemáticas, siempre, 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 siempre. Y por ejemplo, hechos como el cambio climático, o el rollo que va a tener en los años siguientes, va a agravar simplemente la condición, las condiciones. Por si tenemos deficiencias alimentarias, obviamente el cambio climático va a cambiar. Como tú lo mencionas, bueno, lo inmediato, sí, un comentario de que a muchos trabajadores los han corrido. Es cierto, a pesar de que por decreto se dice que no pueden correrlos, ¿no? Existen despidos, muchas personas o están trabajando. Creo que no veo ni escucho. Hola, hola. A ver. Oh, bueno, ya te escucho un poquito, pero sí te ves un poco. O si alguien puede confirmar que nos oímos perfecto, solo para continuar con la conversación. ¿Ya me escuchas? Sí, Hola, perfecto. hola. Perfecto. Este, te mencionaba rápidamente, o sea, existe una condición de desigualdad. Un ejemplo de estos es, una amiga me comentaba, ¿no? Trabaja su hermano dentro de un Best Boy aquí en México. Y para los hacían ir a trabajar, aunque no tenían que ir a trabajar, en vez de utilizar el uniforme, les decían utilizar chamarras encima, ¿no? Del uniforme, para que no fueran visibles, para que evitarse cualquier conflicto legal. Eh, y a las hubo recortes de personal. Y esta es una historia que se repite día tras día, tras día, tras día, ¿no? Mientras que para algunos esta crisis, estos movimientos, movimientos no sociales, no me refiero con eso, sino de la dinámica de poder incluso, es beneficioso para algunas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, en los Estados Unidos ya sabemos, ¿no? Cómo va la cantaleta. Esto va a resultar en favorecer a los mercados inmobiliarios, ¿no? En que muchas personas, miles de personas van a ser, por ejemplo, en los Estados Unidos, sacadas de su casa porque no tienen para pagar la renta y lo van a comprar, pues obviamente quien cuenta con el capital para después, años después, como pasó en el 2008, rentar estas viviendas y al triple del precio, ¿no? O sea, obtener el triple de ganancias de lo que les costó obtenerlas. Obviamente, entonces aquí donde no tenemos que, insisto, tenemos que volvernos a replantear papel como ciudadanos. Sí, se vale gritar, se vale protestar, es completamente legítimo. Incluso yo soy de la idea, se vale incluso incendiar. Creo que toda protesta es legítima cuando llevas una carga histórica de que no, como grupo, que no te han escuchado y estás en el completo abandono. Creo que es válido, pero también es importante tener miras de hacia dónde o qué fines tenemos eh, para conseguir, qué mundo queremos eh, construir mañana. O sea, sí, no solamente hay que destruir el mundo viejo, o sea, que este mundo se arrasó, ¿no? O sea, veíamos el gran aumento, el gran crecimiento de la extrema derecha antes de la COVID y ahorita un presidente, esto es algo muy simbólico que tiene mucho peso, el presidente de la máxima potencia política, económica y militar del mundo, escondido en un búnker en la casa mientras su pueblo y cantando y exigiendo que sin justicia no hay paz. Eso es un símbolo. El líder del mundo libre teniendo que desplegar Sí, a sí, las Fuerzas Armadas en las ciudades y poniendo toque de queda. O sea, si para esto, si a alguien no le ha quedado claro que el mundo cambió completamente y que esto es un fuerte símbolo de estos cambios, hay que entender esto. Las dinámicas de poder y las dinámicas de organización han cambiado completamente. Las redes sociales vinieron a cambiar la forma en la que nos comunicamos, pero también hay que emplear un uso responsable de ellas. Y se los vuelvo a replantear y, por ejemplo, a quienes nos están viendo,
que se pregunten, sí, se vale estar enojado. Yo estoy enojado, estoy absolutamente enojado. Me parece inmoral la desigualdad, me parece inmoral, me parece grotesco que la gente esté muriendo por malos manejos del sector salud. Me parece inmoral que la gente esté muriendo porque tiene que buscar la vida, decidir si entre comer o morir. O sea, es vulgar, es de pesadilla. Eh, pero no basta con eso, no basta con sentir esa molestia, no basta con sentir ese enojo. Hay que ser propositivos. ¿Qué mundo queremos? Y ya vimos las fallas, aquí están las fallas, están presentes. Abran los medios, vean los periódicos, vean la televisión, vean su propia realidad y sus calles. Ahí están las fallas, más vigentes, más visibles que nunca. ¿Cómo las vamos a solucionar? Esa Menciona es la pregunta. ya, Ruiz, que es justo un cambio estructural que estamos afrontando global, que tú nos comentas, hablar del contrato social que se vive. No solamente hablamos de un contrato social entre una federación, entre un sector democrático, también yo creo que es un contrato global, ¿no? Esta responsabilidad de la cual tú hablabas como ciudadanos, no solamente ciudadanos de una nación, sino conceptos como ciudadanía global y ciudades globales, son algo que vamos eh, en un tiempo no muy lejano, y como tú decías, toman un protagonismo muy relevante. Estos temas que parecían haber sido eh, agotados, que parecían haber sido sobrellevados en la sociedad, pues toman una relevancia actualmente, y vemos que esta relevancia ya no se queda en un nivel nacional, en un plano nacional, hablando de un contrato nacional, sino se toma como una protesta global. Estamos hablando de la construcción de una nueva normalidad, de un nuevo orden que es global, ¿no? Existe una correlación en el contrato social de derechos y de obligaciones del individuo y del Estado. Entonces es algo sin duda que será muy importante el entender cuáles son mis responsabilidades como individuo, cuáles son mis obligaciones, ¿no? Entonces, yo creo que no, no, nos deja un poco bailando o nos deja en el aire, ¿no? Entonces, Sí. unas de estas eh, calidades del ciudadano global, pues yo creo que resumen a todo lo que hemos platicado y que nos compartes, pues es esta reconocimiento, ¿no? Primero del problema y de la la metodología de la complejidad, la intermultitransdisciplina, es algo que Sí. resulta interesantísimo y que resulta que sea de conocimiento social, de conocimiento del ciudadano más que nunca. ¿Por qué? Porque en una plática que sostenía el otro día con la académica, con la doctora Graciela Steiner de la Facultad de Derecho, nos hablaba sobre esta teoría de nudos y de complejidad, algo tan sencillo que es, en resumen de todo lo que hemos hablado, el derecho humano, la sostenibilidad, el acceso a bienes, servicios frente a una pandemia, pues es algo que se complica para eh, comunidades, para grupos vulnerables, ¿no? Grupos minoritarios que van variando geográficamente, pero que sin lugar a duda el conocimiento y la responsabilidad de la autoridad en conocer cuál es su obligación específica, pues torna una relevancia importantísima, ¿no? Porque el acceso hospital, antes, y algo muy local, que por qué no traes tu carnet o por qué no estás registrado, no te dejo acceder a la institución de salud, pues parece ser algo que ya no está siquiera en la mesa, ¿no? Sin lugar a duda, hemos igualmente podido ver estos fenómenos. Personas se les ha intentado negar el acceso a el servicio de educación, el servicio de salud, ¿no? Que resulta ser algo de vida o muerte en estos momentos. Entonces yo creo que abordar estos conceptos primarios o conceptos generales, pues nos ayudan a replantearlos conforme a esta nueva normalidad, ¿no? La obligación de obedecer al Estado, la obligación o contribución como ciudadano,
pues lo mencionaba en otra plática, ¿no? Al principio puede ser algo que resulte molesto para nosotros como personas, para el ciudadano, pero que sin lugar a duda esta restricción se refleja en un beneficio, ¿no? El hecho de que tú no puedas contraer el virus y al contrario, la exposición, el hecho libertad plena a un riesgo para el individuo, como mencionábamos, el personal médico, el personal que se dedica al transportes y a repartir mercancías, pues resulta una exposición aún mayor al virus, ¿no? Que se torna en algo negativo. Yo creo que dichos o conceptos, estas concepciones que teníamos socialmente, van a dejar mucho de qué hablar, no para mal, por el contrario, yo creo que para bien la generación de jóvenes, la nueva generación del mundo es una generación inquieta, una generación que ha podido ver a través de libros de historia, de documentales o de distintos medios de historias de sus propias familias, estos rezagos de lucha decían haber sido victorias, pero que en contexto nos deja mucho que desear en relación al racismo, a la discriminación y a la segregación racial o poblacional, ¿no? Sí, que quería agregar algo, un asunto que fue muy relevante dentro de lo que comentabas en esta participación, el asunto global. O sea, si alguien, durante los meses pasados, años pasados, habíamos visto la popularización del discurso del completo nacionalismo, del ostracismo, pero creo que si la COVID, la pandemia, no les hizo darse cuenta que todo el mundo está completamente interconectado. Hay una frase que me encantó, no recuerdo dónde la leí, creo que fue en Letras Libres, en un artículo que decía, no se puede buscar soluciones globales desde un enfoque nacional. No se puede. No se puede poner sobre la mesa simplemente respuestas nacionales a problemas que de grado global. Entonces, yo creo que también dentro de toda esta transformación, hay que descartar los nacionalismos rancios. No, con eso no refiero, porque siempre que menciono esto en foros o algo así, la gente me dice, es que tú quieres acabar con el concepto de la nación y que estás en contra del país. No, o sea, hay que reformularlo, así como reformular el concepto de ciudadano y ciudadano del mundo, hay que reformular el concepto de lo que entendemos como lo que es nación. Ya no podemos entender nación que se cierra al mundo y que es lo mejor del mundo y que primero mi país, primero, o sea, con esto quiero hacer referencia a un discurso muy famoso, American First, que vimos que no es cierto. O sea, los nacionalismos del mundo, los nacionalismos rancios, vimos que tuvieron una gestión pésima de esta crisis. Reino Unido, incluso Boris Johnson tuvo que estar internado. Bolsonaro en Brasil, o sea, si no existiera un federalismo en Brasil, no sé qué hubiera sido del país. En los Estados Unidos, en la pésima gestión, la negación o minimizar el tema, con el tal de seguir exaltando la capacidad nacionalista, el chauvinismo, ¿no? Y las capacidades superar rápidamente del sector salud. Entonces, ¿a qué quiero ir con esta cantaleta? Ya no podemos seguir yendo simplemente al interior dentro de nuestras fronteras para solucionar nuestros problemas. Leía comentarios que decían, es que bueno, por cómo te asombra, cómo te indigna la muerte de un afroamericano y el racismo, si no estás bien nacional. No, hay que ser parejo, me tiene que indignar de igual manera el racismo que hay aquí en México, las expresiones, como por ejemplo contra Yalitza, contra las personas indígenas, contra las personas afromexicanas, el mismo racismo que hay en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un problema estructural. Al igual que la COVID, al igual que la pandemia, el racismo, la desigualdad, la homofobia, la transfobia, el racismo, son problemas estructurales que no podemos limitarnos a buscar soluciones que solamente respondan a dentro de nuestras fronteras. Eso ya no es válido, ya no es legítimo. O sea,
es inmoral. Dos, no, no funciona. No. Tiene que ser integral. Tenemos que cambiar. Al igual, y regresando, lo que es tu tema, ¿no? O sea, no podemos enfocarnos simplemente a cambiar, ¿no? Prácticas de producción industrial para ser más amigables con el ambiente, movernos hacia energías verdes, etc., 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 ser más amigables con el ambiente, solamente en nuestras fronteras. O sea, tenemos que realmente buscar mecanismos para exhortar a otros países a cambiar, porque de nada sirve. O sea, ya hay que darnos cuenta, este es el siglo XXI, a lo que realmente es el siglo XXI, de lo que realmente va a definir el siglo XXI, y en este momento nos tenemos que dar cuenta que estamos remando dentro de la misma barca todos, izquierdas, derechas, del sur, norte, chinos, estadounidenses, estamos dentro de la misma barca, y si no remamos parejo al mismo ritmo, y con esto no me refiero a que pensemos todos igual, sino que aportemos soluciones que vayan hacia el mismo sentido, difícilmente vamos a solucionar las problemáticas, porque la desigualdad aquí en México, o sea, cúlpenme señores, no solamente es problema de México y no solamente corresponde que lo pueda solucionar Manuel López Obrador, o sea, tiene que ver incluso con nuestra relación con América del Norte, tiene que ver con muchos factores, igual la precariedad, tiene que ver con la cuestión de cómo tratamos a nuestros vecinos del sur, a nuestros hermanos del sur, los migrantes, o sea, todos estos factores. Y que yo adelante. en un factor, el tema del racismo, el clasismo, la división, un tema que lo trata el sector educativo, ¿no? Tener un pueblo que se reconoce a sí mismo solamente en foros, ¿no?, megacultural, pues ser algo contrastante con la realidad que podemos vivir tan solo en la capital del país, la Ciudad de México, ¿no? En reportes que hacía ONU Habitat y distintos organismos y agencias internacionales desde el 2012, resultó ser a casi el 30% de los pueblos originarios del país. O sea, en Ciudad de México se hablan dialectos, lenguas originarias que se ven reflejadas en la periferia de la ciudad. Gente que al final resulta ser artesanos que se ven afectados y son los principales personas afectadas en esta pandemia, ¿no? El tema de salud, del género, el tema de acceso a derechos básicos como el agua y una alimentación integral, pues resulta exhibir esta desigualdad como jóvenes, que como sociedad, como mexicanos, no nos hemos dado el tiempo, no nos hemos dado esta responsabilidad de atender. Entonces es algo que sin duda pone muchísimo, comentábamos igual cómo estos distintos fenómenos, a mí me llama mucho la atención y personalmente me, fueron estos pequeños carteles que tienen los artesanos, donde dicen que cambian una pieza artesanía por una despensa, ¿no? Algo que esta desigualdad, este trato injusto entre los mismos ciudadanos, ¿no? Resulta que el concepto de ciudadanía que parecía ser moderno, que parecía estar a la vanguardia, pues resulta ser aún más nacionalista, discriminador y a una persona de otra, ¿no? Conceptos como la dignidad, el pleno ejercicio de los derechos, aún más relevancia para estas personas. Y realmente, reitero, nos corresponde a nosotros esta obligación de estos temas a la luz y seguir eh, con una temática que responda, ¿no? Y justo mencionábamos, y solo para volver a mencionar por las personas que han ido saliendo de la sesión, pues cómo son crisis o fenómenos sociales los que al final resultan ser cruciales medidas, ¿no? Mencionabas tú el tema del COVID, cómo vino en la sociedad nuestra situación precaria, ¿no? Pero yo creo que situaciones peores hemos visto, ¿no? Hace veía un documental sobre el SIDA y cómo esta nueva normalidad va a ir
permeando nuestra sociedad y la que nos vamos a desarrollar, ¿no? El hecho de las pues de llevar un cubrebocas ya es un fenómeno distinto a analizar de una manera distinta a como los analizamos, ¿no? El hecho de llevar un cubrebocas con el puño negro en de los movimientos sociales o de género o cualquier de su tipo, pues resulta ser aún más interesante, ¿no? Estas marchas del silencio, el trapo, vendado, resulta ser que ahora es una marcha de silencio y una marcha de desobediencia y es una marcha contra el gobierno y el statement. Es una marcha contra el gobierno y el statement que o no darse cuenta que estamos en una crisis, ¿no? Tú y yo hablamos de crisis, hablamos de que como si para todos fuera esto normal, y la verdad es que no lo es. La verdad es que no mucha gente entiende el contexto y las repercusiones que el COVID-19 presentará para las sociedades y específicamente para los grupos vulnerables, ¿no? Esto es algo que tenemos que seguir manifestando, que es un cambio de normalidad, es un cambio de régimen, de manera de hacer las cosas y depende de nosotros el éxito de las propuestas y de las medidas para disminuir estos sociales, ¿no? Rápidamente, ¿no? Antes de que concluyamos, porque creo que ya va siendo hora, eh, ¿qué? No quiero jugar a ser monividente, pero más o menos aquí va un poco mi pronóstico eh, basado en análisis de qué nos depara. Obviamente, algo que me agarró por sorpresa fue el rápido estallido social en los Estados Unidos. Era algo que creo que muchos veíamos venir, pero no tan rápido, ¿no? De una forma tan inmediata. Fue como, sabíamos que en torno a las elecciones de noviembre iban a suceder diferentes movimientos, que iba a haber diferentes demandas, pero no de tal magnitud y no tan rápido. Esa es una. Dos, la cuestión económica y la forma de comercializar. Por ejemplo, en México se pronostica que 14,000 tiendas de esas de plaza van a cerrar, ya no van a volver a abrir o van a cerrar en los próximos meses. Yo me atrevería a decir que incluso van a ser más. ¿Por qué? Porque incluso los hábitos de compra y de consumo del mexicano están cambiando. El mexicano tenía una tendencia a no confiar tanto en las compras vía internet. Es algo que está cambiando incluso dentro de las más populares, ya ves llegando a DHL, Ops, diferentes mensajerías, están cambiando los hábitos de compra. Por lo tanto, vamos a llamarlo relevo tecnológico, pues va a hacer que se pueda prescindir de muchos, sobre todo jóvenes que trabajan en tiendas de ropa, en tiendas departamentales. ¿Por qué? Porque pues, obviamente para el dueño le resulta sencillo, ¿no? O sea, pagar solamente los envíos, sino pagar como sueldos. Es uno de los factores. Tres, estamos por entrar seguramente a una de las mayores crisis que hayamos tenido. O sea, hay estimaciones de Citi, Banamex y de BBVA Bancomer Research que nos dicen que esta va a ser la crisis pues más grande que hayamos tenido desde los años 30. Y probablemente sí. Por fortuna no tenemos el contexto político de aquella época, gracias a Dios, pero sí tenemos una realidad pues muy pesada. Que las crisis económicas tienden a ser terreno fértil para unas y los estallidos sociales, eso todos lo sabemos, pero también para ideas un tanto peligrosas que atentan contra la democracia, que atentan incluso contra la integridad. Entonces hay que tener ojo con eso, ¿no? O sea, podría aquí yo ponerme a replicar lo que sucedió con la República de Weimar durante una crisis, su superinflación, etc., y el ascenso del nazismo. Pero sé que es terreno fértil para muchas problemáticas y para problemáticas que ya llevamos cargando desde hace años
pero también hay otro factor. Hay un historiador, no recuerdo ahorita el nombre del historiador, es polaco, pero se nacionalizó británico en los años 40. Él dice que no hay que tener cuidado con los falsos paralelismos. ¿A qué se refiere con esto? Lo resume en una frase. Dice, los humanos tenemos la tendencia de, de imaginar el pasado y recordar el futuro. ¿A qué se refiere con esto? A que no podemos buscar similitudes con el siglo XXI, lo que nos depara esto no va a ser idéntica, de forma idéntica a lo que pasó en el siglo XX. Podemos nosotros ser dueños de nuestro propio destino, podemos nosotros construir una mejor nación, un mejor futuro, un mejor planeta. Está en nuestras manos, pero hay que llevar este rumbo con responsabilidad. Hay que saber que está en nuestras manos y sí, o sea, tomar las acciones pertinentes. Hoy completamente nuestra realidad está cambiando. O sea, yo creo que nadie a principios de año, en enero, el primero de la noche, después de comer sus tubas, nadie imaginaba que hoy, 31 de mayo, íbamos a estar viendo protestas de tal grado en los Estados Unidos, gente con cubrebocas. No nos imaginábamos que íbamos a estar hablando que el tema primordial no iba a ser lo que decía el presidente en las mañaneras, sino el monotema se convirtió en una pandemia. O tampoco nadie se imaginaba que estamos a nada de entrar a una de las mayores crisis de nuestra historia y espero que no se traduzca esto no solamente en una crisis política, en una crisis económica, sino que no se traduzca en una crisis política. Creo que en ese terreno hay bastante estabilidad. Todavía en las elecciones del próximo año vamos a ver todavía una clara ventaja de Morena, del partido del poder, del presidente, en la mayoría de los estados, creo que eso sí, porque realmente existe otro factor rápidamente, eh, sí, existe gente desilusionada con el partido del presidente y con el presidente, pero no son votos que esté capturando la oposición. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la tendencia es que la gente empieza a perder completa confianza en las instituciones y en lo que representa la partidocracia como tal y en la democracia, lo cual es peligroso y me alarma un Pero poco, sobre todo con la protesta que vimos ayer, creo que fue. igualmente me llama la atención tus conclusiones, que pese al tiempo de antemano una disculpa a todas las personas, ya tenemos que ir cortando, pero por último, como buen millennials, y algo que no tuvimos la oportunidad de mencionar y que dijimos que es dividida en tres partes, si París, es el tema hablamos de protesta, de discriminación, de racismo, de segregación, de oportunidades de desarrollo, de educación, de Internet y acceso a derechos, pero ¿cómo lo transformamos en un contexto donde la multimedia, donde el Internet, donde la población está acá mencionabas el vestigio de el crecimiento, bueno, la alza del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero en un contexto actual resulta ser de manera más, de manera más distinta, ¿no? Cuando tenemos una población altamente digital, número de personas con un perfil digital, con presencia digital, ha aumentado y donde la protesta de Floyd de manera presencial resulta verse opacada con el número de manifestantes digitales. Esto es algo que sin duda no lo podemos omitir, es algo que marca esta nueva normalidad, donde la denuncia, donde la participación casi a un 100% de manera digital, ¿no? Donde pues parece ser que la manera en que nos exponemos pues cambia de manera total, ¿no? Y justo se ve reflejada en operaciones tan sencillas como era salir a la calle y protestar, algo que en la Ciudad de México era más ordinario que nada, ¿no? Diario había protestas, entonces Sí. distintas índoles y ahorita todo se transforma a un ámbito digital, ¿no? La manera, no solamente y hablar sobre la nueva manera de lo digital. Y nos menciona Saúl Castañón que las redes sociales efectivamente son la nueva plaza
discutimos temas donde cualquier persona puede discutir un tema de presupuesto, donde cualquier persona puede discutir un tema de representación. Donde la verdad se puede alterar. Totalmente, y sin duda es un nuevo tablero donde las fichas cobran un valor distinto y no siguen las mismas reglas de juego que las fichas físicas, ¿no? Entonces, esto sin duda es una conversación que da para muchísimo más y que podemos sostener de otra manera porque ya llevamos un tiempo en esta conversación, respetando el tiempo de Paris y agradeciendo en todo momento su invitación y su tiempo para unirse a esta conversación. Duda, pregunta, si no, aquí y bueno, muchas gracias y esperemos compartirles la información de la